Perdón, y es por eso que estamos en contacto vía Zoom con Enio García, quien es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Nación. Enio, ¿cómo está? Muchísimas gracias por recibirnos. De la provincia de Buenos Aires, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, sí. Así es, perdón. Quería consultarle acerca de la cantidad de dosis de vacuna que han arribado a nuestro país, pero antes, sobre los preparados para que nosotros podamos fabricar esas vacunas, estos principios activos, algo tan importante para Argentina, ¿no? Sí, ya el principio activo de AstraZeneca ya está siendo producido en Argentina, ¿no? Por la gente del laboratorio ELEA, se mandó, ¿no?, a México. Tuvimos ese problema porque se decidió hacer parte del proceso en México por las inversiones que había en el proyecto y por la ley que tenía en Estados Unidos, tuvimos esa retención de esos principios activos allá. Ahora con la Sputnik tenemos la oportunidad de, en una primera etapa, hacer el ensamblaje, ¿no?, el fraccionamiento y el envasado, ¿no?, con los recipientes de la Sputnik, y una segunda etapa donde se va a empezar también a producir el principio activo acá. La verdad que es una muy buena noticia en varios sentidos. Desde el punto de vista sanitario, tener la producción local y ser menos dependientes de la exportación de eso, nos pone en otro lugar en términos de acceso a las vacunas, pero también es muy interesante desde el punto de vista económico, porque la pandemia golpea sanitariamente, pero golpea mucho la sociedad, la economía, ¿no? Genera una crisis económica muy fuerte, y poder tener esa producción acá, generar trabajo calificado, puestos de trabajo directo, indirecto, poder pensar en un futuro también en la exportación de esas vacunas, la verdad que es una noticia muy buena para dar una respuesta integral también, ¿no?, que necesitamos en ese contexto tan complicado. Enio, entonces esta posibilidad de poder fabricar la vacuna aquí en nuestro país no solo nos daría beneficios económicos muy grandes, como usted acaba de nombrar, sino también la posibilidad de acelerar el proceso de inmunización colectiva que tanto estamos buscando. Totalmente, y también pensando en el futuro, ¿no? Porque no es que vacunamos ahora y se termina la pandemia y no tenemos que vacunar más. Es muy posible, ¿no?, que vamos a tener que inmunizarnos contra el COVID-19 y sus variantes, ¿no? Durante muchos años. No sabemos si para siempre, pero durante muchos años es posible que con las nuevas variantes a cada tanto haya que cambiar la vacuna. Entonces, tener la producción acá, tener el know-how, ¿no?, saber cómo se produce, tener la tecnología, también nos va a ayudar no solo a salir de ese contexto de pandemia ahora, sino que para el futuro poder contar también con ese insumo de la manera que necesitamos, en los tiempos que necesitamos, ¿no? Bueno, ¿ya tienen alguna idea sobre los tiempos de fabricación y además de aplicación de la vacuna aquí en Argentina? No, los tiempos de aplicación, bueno, obviamente está a cargo de la industria, del laboratorio Richmond, que es el que va a llevar a cabo la producción. Ellos plantean que puede llegar a tener una capacidad de 500.000 dosis por semana. Y bueno, cuando eso efectivamente se dé, la verdad que tener 500.000 dosis por semana en el país, más allá de las que van llegando, porque tenemos una necesidad de vacunar muy rápido, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo en términos logísticos, de trabajadores en los vacunatorios. En la provincia tenemos más de 600 vacunatorios. Y fíjate que ayer tuvimos el récord de vuelta de número de personas vacunadas, 130.000. Y la verdad que la estimación que nosotros tenemos por los recursos que pusimos en esa campaña es que tenemos condiciones de vacunar entre 150 y 200.000 personas por día, pero eso depende obviamente de la cantidad de vacunas que tenemos. Entonces, si siguen llegando, ¿no?, los aviones con las vacunas dentro de los contratos que ya tiene Argentina, pero además sumamos, ¿no?, 500.000 por semana de la producción local, la verdad que eso nos va a ayudar mucho a poder llegar en ese tope de capacidad de vacunación por día que tenemos. Por último, quisiera preguntarle acerca de quienes ya han recibido la primera dosis de la vacuna y quizás se ha extendido el plazo para recibir la segunda dosis, y desmitificar un poco esta cuestión que al principio se conocía de que los plazos eran de 21 días con algunas, de 60 en otras, porque si no finalizaba el efecto de esa vacuna, no había inmunización. Esto finalmente se ha comprobado que no es así. Sí, eso no pasa con ninguna vacuna, no es que el efecto de la vacuna se vence, ¿no? Entonces uno puede preguntar, y es normal tener dudas sobre eso, nadie
que no haya estudiado el tema y no trabaja con eso, tiene por qué saber, y obviamente puede generar alguna confusión, más allá del aprovechamiento también político que hace algunos sectores, ¿no? Pero ninguna vacuna es que vence la inmunización, ¿no? Las segundas dosis, por lo general, lo que dan es un refuerzo, ¿no? Y además ayudan a estirar en el tiempo la protección que dan esas vacunas, ¿no? Entonces, el plazo que se había planteado es un plazo mínimo, ¿no? Pero no es que si no se cumple ese plazo mínimo, se pierde la vacuna. Te doy un ejemplo muy claro de eso. Si ustedes se fijan en el calendario nacional de vacunación, que en Argentina es muy completo, seguramente uno de los más completos del mundo, las vacunas que tiene pocos meses o pocos días, ¿no?, de diferencia entre una primera y una segunda dosis o hasta una tercera, son las vacunas que están destinadas a la población menor de 1 año. ¿Por qué? Porque los menores de 1 año son los que no tienen desarrollado su sistema inmune, muchas veces dependen de los anticuerpos que se pasa a través de la leche materna, ¿no? Entonces ahí uno acota el periodo porque es una población que no tiene una capacidad tan grande de desarrollo de la respuesta inmune. Después que pase el año, ninguna vacuna del calendario tiene 3 meses de diferencia entre una primera y segunda dosis. Son años muchas veces. La que por ahí es menor es la vacuna contra el HPV, que se da a los 11 años, que el tiempo mínimo, ¿no?, es de 6 meses, ¿no? Entonces, la vacuna contra el COVID no es distinto, se aprobaron con una diferencia más chica porque se tenía que aprobar los estudios clínicos muy rápido y no podíamos esperar 6 meses para ver. Entonces se puso las dosis muy cerca para que se pudiera tener un resultado preliminar de fase 3 de estudio clínico y aprobar la vacuna, porque estamos en emergencia. Si no estuviéramos en emergencia, eso hubiera sido distinto, pero con el tiempo, con los estudios que estamos haciendo, de hecho hicimos un estudio que estamos publicando con Sputnik, y vemos que con la primera dosis ya produce una efectividad altísima de protección contra infección, contra muerte y contra internación, ¿no? Así que la gente se quede tranquila porque por un lado los que reciben la primera dosis están protegidos y por otro igual les vamos a dar la segunda porque hay que completar el esquema. Emi, le agradecemos muchísimo esta comunicación, ha sido muy claro y estamos en contacto ante cualquier novedad que surja desde el Ministerio. Gracias a ustedes, un abrazo. Nosotros seguimos con Martín y más noticias.